Buenas tardes. Bueno, continuamos en Fresno, Tolima. Está haciendo mucho frío. Continuamos en cuarentena por este coronavirus. Y hoy es el día martes 24 de marzo del año 2020. Y vamos a estudiar la lección número 19, titulada El juicio, del curso bíblico El camino, la verdad y la vida. Pero primero necesitamos orar. Vamos entonces a orar. Dar una pausita aquí. Ay, Señor, Jehová de los ejércitos, Creador del universo, necesito de tu ayuda. Humildemente suplico que me ayudes a ayudarte, Señor, para que aumente la cosecha de almas, súbditos del reino eterno de Jesús, a través, Señor, de estos videos, de este curso bíblico, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, con el frío, que Jesús caliente nuestros corazones en primer lugar con su amor. Pedimos, Señor, por todas las almas preciosas que van a ver, que están viendo, que verán estos videos y que los compartirán con otras almas. Si hay manchas en nuestro corazón o en nuestras manos, pedimos perdón. Lávanos en la preciosa sangre de Jesús de toda inmundicia. Señor, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Es esencial para que podamos, Señor, enfrentar el juicio. Señor y Dios, si hubiese, Señor, algún pecado sin reconocer, sin confesar, sin habernos arrepentido de ese pecado, o si estamos practicando algún pecado o algún error y estamos ciegos ante ese pecado o ante ese error, Señor, estaremos excluidos del cielo y de la vida eterna en el momento en que nuestro nombre pase por los labios de Jesús en ese juicio allá en el lugar santísimo. Aquellos, Señor, que están viendo este video, que saben que están cometiendo uno o varios errores y que son conscientes de que están viviendo en uno o en varios pecados. Santo Padre, clamo para que ellos confiesen, reconociendo, pidan, Señor, tu perdón, que reciban el arrepentimiento que únicamente tú puedes dar, porque es un regalo tuyo. Que nazca en ellos la fe para creer que tú los perdonas, Señor. Qué precio tan alto, el cielo entero fue el costo del perdón
de esa persona, de ese amigo, de esa alma preciosa que está escuchando esta oración, pero que está viviendo en uno o más pecados o errores. Señor, que la fe nazca en su corazón y que crea que tú le perdonas, porque Jesús ya pagó la cuenta que esa persona debía, pero debe reconocer, confesar, pedir perdón, arrepentirse y abandonar completamente ese error o ese pecado. Señor, qué asunto tan serio. Si hay presentes a espíritus malos aquí o donde me ven, en el nombre de Jesús les digo que Jesús nos dio a los hijos de Dios poder y autoridad sobre todos los demonios, incluyendo su líder. Y en el nombre de Jesús, que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar y de los lugares donde estoy siendo visto. En el nombre de Jesús. Porque nuestras almas tienen el valor de la sangre, de la vida de Jesús. Pedimos humildemente, Señor, que tus santos ángeles de luz estén aquí con nosotros y que tu Espíritu Santo llene este lugar y los lugares donde estamos siendo vistos, y también, en primer lugar, llene nuestras almas. Sometemos a tu Espíritu Santo nuestras neuronas, todo nuestro ser, inclusive emociones, impulsos, sentimientos, imaginación. Que cada palabra, Señor, que voy a decir, cada frase, cada expresión que voy a usar en esta afirmación, que únicamente salga de mis labios si proviene de la inspiración, de la iluminación, de la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Ay, 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 ay. Qué responsabilidad, Dios mío. Tocar este tema es tan delicado. Qué asunto tan delicado. El juicio. Esto sí que es terrible. Es de una responsabilidad de consecuencias eternas. Ayúdame, Señor, a que no te deshonre. Oh, Dios mío, ayúdame a hacer esto. Ora, por favor. Ora por este servidor de Dios, por este siervo de Jehová. Bien, esta es una lección que acaba de completar el cuadro, es una de las piezas del rompecabezas del cuadro que comenzamos en la lección número 15, que se llamaba El Santuario Terrenal, que continúa en la lección número 16, que se llamó Los Servicios del Santuario Terrenal, que enganchó con la lección número 17, la purificación del santuario celestial, que se extendió hasta la lección número 18. Y no hay ningún vestigio en mi corazón de duda de que vamos a enfrentar un juicio, todos y cada uno de los seres humanos. Y que después de todo lo que analizamos y lo que estudiamos, sabiendo que ese juicio comenzó el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial. Recuerdas que estudiamos Daniel 8:14, hasta 2300 años y el santuario será purificado.
y que leímos aquí en Apocalipsis 14:7, en el mensaje del primer ángel de los 3 últimos mensajes de misericordia para esta raza humana. Está incluido en el versículo 7 diciendo a gran voz, dice este ángel: temed a Dios y dadle gloria. Por cierto, estos 3 ángeles están simbolizando a los hijos de Dios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que en 216 países donde tenemos iglesias o por lo menos tenemos presencia, estamos dando esta información. El 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio de los muertos. Comenzó con Adán y de allí siguió con Eva, con Caín y Abel y con todos aquellos que profesaron ser parte de la iglesia antediluviana. Después continuó con los miembros de la iglesia que se formó con Noé, Sem, Can y Jafet, los postdiluvianos, los después del diluvio, los que salieron del arca y sus 4 esposas. Estas 8 personas profesaron ser parte de la iglesia cristiana. Y de allí enganchó con una iglesia que se formó ya de manera específica con Abraham y su esposa Sara, y con el hijo de la promesa de Abraham, Isaac, y a su vez con los 2 hijos de este, Esaú y Jacob, y de allí se extendió a los 12 hijos de Jacob y también a su hija Dina. Y de allí, de estos 12 hijos, a las 12 tribus de Israel. Y se extendió hasta que esa parte de esa iglesia judaica abarcó alrededor de 1450 años, hasta que finalmente se cumplieron los 490 años de gracia que terminaron en el año 34, porque crucificaron a Jesús y 3 años y medio después, con el apedreamiento de Esteban, sellaron de la peor forma que podrían haber sellado sus 490 años de gracia, y de allí en adelante, hacía 3 años y medio, se había comenzado a formar una nueva iglesia cristiana, ya como iglesia separada del judaísmo como tal, y entonces Jesús juzgó a los que dijeron ser sus discípulos, ya los juzgó, a los 12 primeros, incluyendo Judas, y sabemos que Judas se perdió. Los otros 11 se salvaron. Judas fue sustituido por Matías, capítulo 1 del libro de los Hechos. Bueno, ese también ya fue juzgado. Y de allí surgió un otro apóstol llamado Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Y de allí sucesivamente, el Señor, a través de todas las 7 etapas de la iglesia, por lo menos hasta este momento, sabemos que ha juzgado a la enorme mayoría de los muertos, sino a todos los muertos que murieron en esas 7 etapas de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente esta iglesia de la Odisea. ¿En qué momento exacto comenzó o comenzará a juzgar o comenzó a juzgar a los vivos, a todos los que
han profesado ser cristianos desde 1844 para acá. Específicamente, perdón, me expresé mal, a los que murieron, ya murieron desde 1844 para acá. Vamos a concentrarnos en la séptima iglesia. Tengo una idea en la mente, pero la tengo que madurar. Señor, ayúdame. Sabemos que la enorme mayoría de ellos ya fueron juzgados. Si Jesús ya completó el juicio de todos los que murieron habiendo profesado ser cristianos de 1844 para acá, porque ya las 6 iglesias anteriores, esas todos ya murieron y ya fueron todos juzgados. Eso es un hecho. No hay en este momento una posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que afirme que Jesús ya terminó el juicio de todos los que murieron, independiente de a cuál iglesia cristiana pertenecieron, y hay más de 54,000 denominaciones. En realidad no se tiene el número exacto. No hay una posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que diga en tal fecha Jesús terminó el juicio de los muertos que profesaron algún día haber aceptado a Jesús en su corazón, independiente de la iglesia en la cual estaban. Y de la misma manera tampoco hay una declaración oficial ni una posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que diga a partir de tal fecha comenzó o comienza o comenzará el juicio de los cristianos vivos, que en este momento están en pie profesando ser cristianos, profesando ser hijos de Dios. Las malas noticias son capítulo 13 del libro de Mateo, contiene tal vez las peores malas noticias. Vamos a abrirlo aquí, Mateo capítulo 13, a partir de el versículo 24, parábola del trigo y la cizaña. Te animo a que leas los versículos 24 hasta el 30 para compactar en estos 7 versículos. Jesús declara que hay cizaña en la iglesia, que la hubo desde la iglesia apostólica. Y a partir del versículo 36, en el mismo capítulo 13 de Mateo, hasta el versículo 43, explica la parábola. Si tú eres nuevo, una parábola es una alegoría, es una ilustración de que en la vida real, de forma literal, algunos de los instrumentos que Jesús utiliza puede que existan y puede que hayan existido y puede que no, porque Él utiliza en algunas parábolas algunos elementos, por ejemplo el trigo y la cizaña son cosas que existen, y a partir del versículo 36 Él explica qué simboliza el trigo. Son los hijos del reino, los hijos de Dios. Y a la cizaña dice Él que son los que el diablo colocó dentro de la iglesia, desde la iglesia apostólica hasta el día de hoy. La buena noticia es que a veces, por estar dentro de la iglesia, algunos de estos que son cizaña, que el diablo los introdujo en la iglesia, se convierten en trigo. La mala noticia es que así como aconteció con el rey Saúl, algunos que son trigo, y en muchas ocasiones por influencia de la cizaña, se transforman en cizaña y permanecen dentro de la iglesia, algunos a sabiendas y otros completamente inconscientes de que se volvieron cizaña.
completamente ciegos. Y otra terrible noticia que tiene que ver con este juicio, la encontramos en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde está el mensaje para el pueblo que es juzgado o el pueblo del juicio, o sea, el pueblo de la Odisea. Y aquí tú lo puedes leer completo del 14 al 22. Jesús nos describe como tibios con 5 adjetivos, tibios espiritualmente. A nosotros, los adventistas del séptimo día, dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y en el versículo 18 nos aconseja a que compremos de él oro refinado en el fuego, que representa, simboliza el amor y la fe, para que seamos realmente ricos. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 él dice que nosotros decimos, soy rico espiritualmente hablando y me he enriquecido espiritualmente hablando, y escuchen esto, y de nada tengo necesidad. Aquí está. ¿Quién puede afirmar una cosa de esas? De sus labios hacia afuera, difícilmente tú vas a escuchar a alguien que de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por lo menos, que diga esto del versículo 17, que Jesús dice que nosotros decimos, y yo le creo a Jesús. Difícilmente alguien lo va a decir, pero su vida y sus obras para Dios es como si lo estuviese diciendo. Y además nos dice en el versículo 18, nos aconseja Jesús que le compremos también unas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y esas vestiduras blancas simbolizan la justicia de Jesús y el carácter de Jesús. O sea que por lo menos la enorme mayoría de los laodicenses o laodiceanos, como dicen otros, o sea, de los adventistas del séptimo día, no tienen ni el carácter ni la justicia de Cristo. Tienen el carácter de otra persona y están llenos de justicia propia. Ay, esto es muy terrible, muy fuerte. Y también en el versículo 18 dice que le compremos colirio. Y el testimonio de Jesús nos declara que el colirio es aquella gracia y aquella sabiduría divinas que proveen el discernimiento espiritual para salir de la ceguera espiritual. Además, en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos cuantos amo, nos ama con amor eterno a pesar de esta condición. El Señor sabe si esa condición es del 95% o solo del 90% o solo del 80%. Dios lo sabe, nosotros no tenemos cómo medir eso, porque nadie puede leer el corazón humano. Y continúa diciendo el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Está hablando del celo por Dios, por la honra de Dios, por la gloria de Dios, por la ley de Dios, por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesús, por la iglesia. Está hablando de todas esas cosas. Y en el versículo 20 dice algo que nos sacude y nos estremece de arriba abajo, porque dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Si algún laodicense, si algún adventista del séptimo día que esté en esta condición, y lo terrible es que en el versículo 17 dice que él no sabe que está en esa condición. De hecho, arriba en el versículo, en los versículos 15 y 16 dice, ojalá fueses frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Quién sabe, en otro video mencionaremos 8 cosas que significa ese te vomitaré de mi boca, que fueron reveladas en el testimonio de Jesús.
están en uno de los capítulos de uno de los libros que escribí que se llama La séptima estrella en la diestra de Jesús. Bueno, ahora me saldría del tema. Es algo terrible, asustador. Entre las cosas, aquí mi conciencia me dice que tengo que hablar, entre las cosas que significa te vomitaré de mi boca al laodicense, adventista del séptimo día, dice que es porque él no puede presentar al Padre nuestros ejercicios espirituales ni nuestras oraciones con la petición de que se nos conceda gracia. Todo, la raíz de todo, de toda la redención, la salvación de un ser humano, es la gracia de Dios. Y si a ese laodicense el Jesús no le puede presentar sus oraciones de ese laodicense al Padre con la petición de que se le conceda gracia, que es la raíz primaria, es de donde comienza todo para poder pedir las otras bendiciones que se derivan de esa raíz. ¿Cuál es la condición espiritualmente hablando verdadera de estos laodicenses que estén vivos, que ya pueden estar enfrentando el juicio? No lo sabemos exactamente, que puede comenzar dentro de unos días o dentro de unas semanas o meses, no lo sabemos con seguridad. Es algo que nos tiene que hacer reflexionar y nos estremece. Y tú, que todavía no eres un miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, eres candidato a convertirte en un laodicense tibio que Jesús está a punto de vomitar de su boca, o no, a ser otro tipo de cristiano. Porque Jesús dice en el comienzo, ojalá fueses frío o caliente. Eso significa que si hay cristianos calientes, espiritualmente hablando, nos mantenemos calientitos con el amor de Jesús en nuestro corazón y vivimos para Jesús y por Jesús y en Jesús y con Jesús. Gracias a Dios. ¿Qué porcentaje es? Solo Jesús lo sabe. El Padre obviamente también lo sabe, el Espíritu Santo también. Bueno, pero no puedo dejar de decir que en el versículo 21 Jesús dice, al laodicense que venciere esa condición de tibieza espiritual que le produce náuseas, espiritualmente hablando, a Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién le ha hecho una promesa como esa? Imagínate. Y yo te animo a que seas un vencedor hasta que llegues allá a recibir el convite de Jesús. Ven, fulano, tú que me estás viendo. Que Jesús te diga, ven, fulano, tu nombre. Y te diga, ven, siéntate aquí conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ya regresamos.